Ahora es el turno de la varianza. La varianza es un promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado. Para encontrarlas es conveniente calcular primero las desviaciones realizando la diferencia de cada valor menos la media, y esta se eleva al cuadrado. Después se suman y se dividen entre el número de observaciones. En símbolos se tiene lo siguiente. La varianza, que se representa por la letra sigma elevada al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de todas las diferencias entre todos los datos, por eso se representa aquí por xy, menos la media calculada de ese mismo conjunto de datos. Cada una de estas diferencias, de estas restas, va a ser elevado al cuadrado. Cuando ya las tengas todas elevadas al cuadrado, se aplica o se realiza la sumatoria. Al final, divides entre el total de datos. Aquí esta fórmula maneja a la letra n considerando que fuera para una población. En el caso de que se trabaje con muestras, hay una pequeña modificación a la fórmula que consiste en la n restarle una unidad. Pero nosotros por el momento vamos a trabajar esta fórmula tal y como se las muestro aquí. Como ya dijimos, xy representa cada uno de los datos. Repito nuevamente, x1 sería el dato 1, x2 sería el dato 2 y así sucesivamente. La letra mu o x testada representan la media o promedio del conjunto de datos y n es el número total de datos que estamos analizando. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular la varianza del siguiente conjunto de datos. 48, 49, 50, 50, 51, 52. Sí, ya sé, es el mismo ejercicio que hemos estado analizando, por lo tanto sabemos que el promedio o la media de este conjunto de datos es 50. Pero vamos a ver paso a paso cómo resolverlo. Vamos a necesitar auxiliarnos nuevamente de una tabla que pueden elaborar en su cuaderno y va a contener las siguientes columnas. Por supuesto, la columna I, que es el numerador, la columna XY, que es cada uno de los datos que estamos trabajando, la columna XY menos media, esta es la resta el resultado de las restas entre cada dato y la media o promedio del conjunto de datos, y una columna más donde el resultado de esta resta lo elevemos al cuadrado y lo anotemos aquí. Aquí tenemos el ejemplo de tabla ya con la información precargada de nuestro ejercicio. Repito nuevamente, tenemos la columna I, que representa un numerador del conjunto de datos que tenemos. Como son 7 datos, esta columna debe de llegar hasta el número 7. La siguiente columna representa a cada uno de nuestros datos. Por eso lleva un subíndice la letra X. XY sería X1, el primero de nuestros datos, un 48, X2, el segundo de nuestros datos, un 49, y así hasta completar los 7. La siguiente columna representa la diferencia o la resta entre cada uno de los datos de mi conjunto y la media que fue calculada previamente, que nos dio como resultado un 50. Por lo tanto, 48 menos 50 me dio menos 2, 49 menos 50 me da menos 1 y así sucesivamente. El cambio que sufre de procedimiento este ejercicio es anexar una columna que represente el cuadrado de las diferencias, es decir, los resultados obtenidos en la columna previa van a ser elevados al cuadrado. Por lo tanto, va a hacer que desaparezcan los signos negativos, ya que menos 2 al cuadrado es igual a menos 2 por menos 2, y menos por menos me da más. 2 por 2 es un 4. Menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. 0 al cuadrado es 0, 0, 0, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Ahora sí, una vez que tengo las diferencias elevadas al cuadrado, que son todos estos de aquí,
voy a realizar la sumatoria de ellos, por eso la dejo indicada con la letra sigma. 4 más 1 es 5, más 0 más 0 más 0 sigo en 5, más 1 6, más 4 es 10. Por lo tanto, la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado es igual a 10. Lo que sigue sería dividir la suma de los cuadrados de las desviaciones entre el total de datos. Quise poner la fórmula completa para entender bien el procedimiento, para saber qué significa cada sección. Dice que sigma cuadrada, es decir, la varianza es igual a la sumatoria de las diferencias de los datos con la media elevados al cuadrado. Esta parte de aquí la obtuve de esta columna y su sumatoria. La sumatoria de esto es lo que se pone en la parte de arriba. Es un 10. Aquí está el 10. Dividido entre el total de datos. El total de datos es 7. Aquí lo tenemos. Entonces, 10 entre 7 me da como resultado 1.4285 para valor de la varianza de este conjunto de datos. Dependiendo de cómo vamos a hacer el análisis, va a ser el indicador o el parámetro que más me sirva. Ya vimos desviación media, ahora tenemos varianza. Falta por ver en el siguiente video lo que es la desviación estándar, que vendría a ser la más importante de estas tres. Pero a final de cuentas, estos valores me indican qué tan dispersa es la información de este conjunto de datos. Entonces realicemos en su cuaderno el ejercicio número 3. Claro, vamos a encontrar la varianza de los siguientes grupos de datos. Nuevamente son dos incisos. Y vamos a contestar las siguientes dos preguntas. ¿Cuál de ellos es el de mayor varianza y a qué se debe esto? Nuevamente repito, estas preguntas se van a contestar en base a lo que observamos del conjunto de datos y el resultado obtenido. Ya solo queda un tema por analizar, lo vemos en el siguiente video.